La rampa para discapacitados llevaba 5 meses sin funcionar, hasta que un carpintero mendigo la arregla. El sol de julio pegaba inclemente sobre la banqueta de Avenida Chapultepec en Guadalajara, cuando Armando Jiménez despertó en su lugar habitual. El hueco de una entrada de servicio abandonada entre 2 edificios comerciales. A sus 42 años, su apariencia era la de alguien que había perdido la batalla contra la vida, pero sus ojos todavía brillaban con la determinación de quien se niega a rendirse completamente. Había pasado 8 meses viviendo en la calle después de una serie de desgracias que comenzaron con un accidente de trabajo que le fracturó la pierna derecha. Continuaron con la pérdida de su empleo mientras se recuperaba y terminaron con el desalojo de su pequeño departamento por falta de pago. Pero Armando tenía algo que la mayoría de las personas sin hogar no tenían: 19 años de experiencia como maestro carpintero y una caja de herramientas que había logrado mantener consigo a pesar de todas las adversidades. Esa caja de metal oxidado contenía formones, serruchos, escuadras, un nivel de burbuja y un cepillo de carpintero que había sido de su padre. Cada mañana, después de despertar, Armando limpiaba meticulosamente cada herramienta con un trapo viejo, manteniéndolas en perfecto estado de funcionamiento. Un carpintero sin herramientas no es nada, solía decir su padre. Pero un carpintero con herramientas bien cuidadas puede sobrevivir cualquier tormenta. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Armando caminaba esa mañana por la colonia americana buscando algún trabajo ocasional de carpintería. Llevaba su caja de herramientas al hombro, y su ropa, aunque gastada y remendada, estaba limpia gracias a que cada tercer día lavaba sus 2 únicos cambios de ropa en un lavadero público, donde le permitían usar los servicios a cambio de pequeños trabajos de reparación. Su aspecto era el de alguien que había caído en desgracia, pero que se negaba a perder completamente su dignidad. Mantenía su barba recortada con unas tijeras viejas, su cabello relativamente ordenado y sus manos siempre limpias, a pesar de las circunstancias. Mientras caminaba frente al Centro de Rehabilitación Integral, Nueva Esperanza, un lugar que ofrecía terapias físicas y ocupacionales para personas con discapacidades, notó algo que llamó su atención profesional. La rampa para sillas de ruedas que daba acceso al edificio desde la banqueta principal estaba completamente destruida. No era solo un problema estético. La rampa de madera había colapsado parcialmente, dejando expuesta la estructura metálica interior, y varios tablones estaban rotos o faltaban completamente. Era un peligro evidente y hacía imposible que las personas en sillas de ruedas pudieran acceder al edificio por su cuenta. En su lugar había una señal improvisada que decía: «Disculpen las molestias, use entrada lateral», con una flecha apuntando a un callejón lateral del edificio. Armando se detuvo a examinar la rampa con el ojo experto de quien había construido y reparado cientos de estructuras similares durante su carrera. El problema era evidente para él. Quien había construido originalmente la rampa había usado madera incorrecta para exteriores, no había aplicado el tratamiento adecuado contra humedad, y los soportes metálicos se habían oxidado por falta de mantenimiento. Pero la estructura base todavía estaba sólida. Con los materiales correctos y el trabajo adecuado, la rampa podría ser completamente reconstruida en unos días. Una mujer joven, de unos 30 años, salió del edificio empujando una silla de ruedas vacía. Tenía el uniforme verde claro del personal del centro y la expresión cansada de quien ha tenido un día largo. Al ver a Armando observando la rampa destrozada, se detuvo. «Es una vergüenza, ¿verdad?»,
dijo con frustración evidente en su voz. Llevamos 5 meses esperando que la arreglen. El contratista que contrató la dirección tomó el anticipo y desapareció, y ahora estamos en pleitos legales. Mientras tanto, nuestros pacientes tienen que dar toda la vuelta por el callejón para entrar, y eso les agrega 15 minutos extra cada sesión. Armando asintió comprensivamente. Es peligroso también. Si alguien no ve el hueco y se tropieza, puede lastimarse feo. La mujer, que después se presentaría como Carla Montes, fisioterapeuta del centro, suspiró profundamente. Lo sé, ya hemos tenido 2 accidentes menores. Pero la dirección dice que no hay presupuesto para contratar otro carpintero hasta que se resuelva el problema legal con el contratista anterior. Armando observó la rampa nuevamente, haciendo cálculos mentales. ¿Me permite revisarla más de cerca? Soy carpintero. Carla lo miró con cierto escepticismo. La apariencia de Armando, aunque digna, claramente delataba que estaba viviendo en circunstancias muy difíciles. Pero había algo en su manera de hablar, en la forma como había estado examinando la rampa, que sugería conocimiento genuino. Adelante, pero no creo que podamos pagarle por arreglarla. Como le dije, no hay presupuesto. Armando sonrió levemente. No estoy pidiendo que me paguen, señorita. Solo quiero ver qué tan malo está el daño realmente. Dejó su caja de herramientas a un lado y se arrodilló para examinar la estructura de cerca. Pasó sus manos expertas por los tablones rotos, revisó los soportes metálicos, probó la solidez de la base de concreto y evaluó cómo estaba anclada toda la estructura. Carla lo observaba con curiosidad creciente. No era común ver a alguien en la situación evidente de Armando, mostrando tanto interés técnico en algo sin esperar compensación inmediata. Después de 10 minutos de examen minucioso, Armando se levantó y sacó una libreta pequeña y un lápiz del bolsillo de su camisa. Comenzó a hacer anotaciones y dibujos rápidos. El problema principal es que usaron pino sin tratar para una estructura exterior. El pino absorbe humedad como esponja y se pudre rapidísimo si no está sellado correctamente. Además, los tornillos que usaron son de acero común, no galvanizados, por eso se oxidaron tan rápido. Pero la base de concreto está perfecta, los anclajes metálicos principales están bien. Solo necesitan limpieza y pintura anticorrosiva. Si se hace bien, con materiales correctos, esta rampa puede durar 20 años sin problemas. Carla estaba genuinamente impresionada. Suena como que sabe de lo que habla. ¿Ha construido muchas rampas? Unas 20 en mi carrera, señorita. Trabajé 15 años en una empresa de construcción comercial, especializándonos en cumplir con regulaciones de accesibilidad. Después tuve mi propio taller 5 años más, hasta que las cosas se complicaron. Había tristeza en su voz, pero también orgullo profesional. Carla sintió curiosidad por su historia, pero no quiso indagar en algo que claramente era doloroso. Bueno, ojalá pudiéramos contratarlo para arreglarla, pero como le dije, no hay presupuesto. La directora está tratando de conseguir donaciones, pero es un proceso lento. Armando guardó su libreta y miró el edificio del centro de rehabilitación. A través de las ventanas del primer piso, podía ver a varios pacientes en sillas de ruedas recibiendo terapias. ¿Cuántas personas usan este centro diariamente?, preguntó. Entre 50 y 70 personas al día. Muchos son niños con parálisis cerebral, adultos con lesiones de columna, personas mayores que sufrieron derrames cerebrales. Todos necesitan las terapias para mantener o mejorar su movilidad. Armando tomó una decisión en ese momento. Señorita Carla, yo puedo arreglar esta rampa. Carla lo miró confundida. Ya le dije que no tenemos presupuesto para pagarle. No estoy pidiendo pago, estoy ofreciendo hacerlo gratis. Bueno, no completamente gratis.
Necesitaría que el centro comprara los materiales: madera tratada para exterior, tornillos galvanizados, sellador, pintura anticorrosiva. Yo pongo el trabajo. Carla no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría eso? Eso es trabajo de varios días. Armando miró nuevamente hacia las ventanas, donde se veían los pacientes. Porque yo sé lo que es depender de una silla de ruedas, señorita. Cuando me fracturé la pierna hace meses, pasé 6 semanas en silla de ruedas. Y aprendí lo frustrante que es cuando los edificios no tienen accesos adecuados. Cada rampa rota, cada escalón sin alternativa, cada baño sin espacio suficiente, es un recordatorio de que la sociedad no piensa en las personas con discapacidades. Si yo puedo ayudar, aunque sea a estas 50 personas, a tener un acceso digno a sus terapias, eso vale más que cualquier pago. Carla sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era raro encontrar ese tipo de generosidad, especialmente de alguien que claramente estaba pasando por momentos muy difíciles. Espere aquí, voy a hablar con la directora. 15 minutos después, Carla regresó acompañada de una mujer de unos 55 años. Cabello cano cortado en un bob práctico, lentes de armazón metálico y una expresión que mezclaba escepticismo y esperanza. Soy Patricia Delgado, directora de este centro. Carla me contó su oferta. Discúlpeme la franqueza, pero necesito entender, ¿usted realmente puede arreglar esta rampa y lo haría solo por el costo de materiales? Armando asintió firmemente. Sí, señora. Pero necesito que quede claro, no es caridad lo que estoy ofreciendo, es trabajo profesional. Voy a hacer esta rampa bien hecha, con estándares que cumplan todas las regulaciones de accesibilidad, y va a durar años. Lo único que pido es que me permitan dormir en algún rincón del edificio durante los días que tome el trabajo, porque ahora no tengo un lugar fijo donde quedarme. Patricia evaluó a Armando con mirada penetrante. Llevaba 30 años trabajando con personas en situaciones vulnerables y había desarrollado un instinto para detectar intenciones genuinas versus oportunismo. Algo en la manera directa y sin pretensiones con que Armando había planteado su oferta le dijo que era sincero. ¿Tiene referencias de trabajos anteriores? Armando sacó de su bolsillo una cartera gastada y de ella extrajo varias tarjetas de presentación viejas y dobladas, fotografías de trabajos de carpintería y un par de cartas de recomendación con varios años de antigüedad. Estos son de cuando tenía mi taller. Ya tienen tiempo, pero son reales. Si quiere llamar a verificar, todos los números deben seguir funcionando. Patricia revisó los documentos con cuidado. Las fotografías mostraban trabajos de carpintería de alta calidad, muebles personalizados, estructuras de madera y, efectivamente, varias rampas de accesibilidad. Las cartas de recomendación hablaban de trabajo excepcional, profesionalismo impecable y atención meticulosa a los detalles. ¿Qué le pasó? ¿Por qué perdió su taller? Armando no intentó evadir la pregunta. Me fracturé la pierna en un accidente cuando estaba instalando un closet. El cliente no tenía seguro y yo tampoco. Estuve sin poder trabajar 2 meses. Las deudas se acumularon, perdí el taller y después el departamento donde vivía. He estado tratando de recuperarme desde entonces, pero sin domicilio fijo es casi imposible conseguir trabajo formal. Patricia asintió comprensivamente. Había escuchado historias similares muchas veces. Un solo evento desafortunado podía desencadenar una cascada de problemas que llevaban a personas trabajadoras a situaciones de vulnerabilidad extrema. Está bien, voy a confiar en usted, pero con condiciones. Primero, necesito una lista detallada de materiales y sus costos aproximados. Segundo, necesito un calendario realista de cuánto tiempo tomará. Tercero, mientras trabaje aquí, tendrá que seguir las reglas del centro. Nada de alcohol,
nada de drogas y comportamiento respetuoso con el personal y los pacientes. Todo eso me parece perfecto, señora Patricia. Puedo tener la lista de materiales lista en 1 hora, y el trabajo completo tomará aproximadamente 5 días si trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Patricia extendió su mano. Trato hecho. Carla va a coordinarse con usted para todo lo que necesite. Después de estrechar manos, Patricia regresó a su oficina y Carla llevó a Armando a una pequeña bodega detrás del edificio. Aquí puede dejar sus cosas con seguridad mientras trabaja. Y cuando sea hora de dormir, hay un cuarto de mantenimiento con un sofá viejo donde puede quedarse. Armando casi no podía creer su suerte. Un lugar seguro donde dormir y la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer. Pasó la siguiente hora haciendo cálculos precisos de materiales necesarios. Su lista fue meticulosa. 3 docenas de tablas de cedro rojo tratado de 2 por 6 pulgadas, 2 docenas de tablas de 2 por 4 para refuerzo estructural, 5 libras de tornillos galvanizados de diferentes medidas, 4 litros de sellador marino para madera, 2 litros de pintura anticorrosiva para los soportes metálicos, lija de diferentes grados y cepillos para aplicar el sellador. El costo total estimado era de 12,000 pesos. Cuando Patricia vio la lista, se sorprendió por lo detallado del presupuesto. Cada ítem tenía especificaciones técnicas precisas y Armando había incluido explicaciones de por qué cada material era necesario. Este nivel de planificación es el de un profesional verdadero, pensó Patricia. Carla, autoriza la compra de estos materiales. Usa el fondo de emergencias del centro. Al día siguiente por la mañana, Armando comenzó el trabajo de demolición de la rampa vieja. Lo primero que hicieron varios empleados del centro que observaban fue notar su metodología. No simplemente arrancó los tablones rotos, sino que desmontó cuidadosamente toda la estructura, separando las partes que podían ser salvadas de las que debían ser descartadas. Los soportes metálicos principales fueron removidos, limpiados de óxido con cepillo de alambre y preparados para ser tratados con pintura anticorrosiva. Carla pasaba frecuentemente a observar el progreso y cada vez quedaba más impresionada. Armando trabajaba con la concentración intensa de un cirujano realizando una operación delicada. Cada corte era medido 2 veces antes de ejecutarse. Cada tornillo era colocado en el ángulo y profundidad exactos. Cada superficie era lijada hasta quedar perfectamente lisa. Nunca había visto a alguien trabajar con tanto cuidado, le comentó Carla a una colega. Es como si cada tablón fuera una obra de arte. El segundo día, Armando comenzó la reconstrucción de la estructura base. Había diseñado una rampa que no solo cumpliría con las regulaciones básicas de accesibilidad, sino que las excedería. La pendiente sería lo suficientemente suave para que incluso sillas de ruedas manuales pudieran subir sin esfuerzo excesivo. Los barandales serían sólidos y a la altura correcta, y la superficie tendría un patrón antiderrapante que funcionaría incluso con lluvia. Lo que Patricia y Carla no sabían era que Armando no estaba trabajando solo por gratitud hacia su oportunidad de tener un lugar donde quedarse. Estaba trabajando con el orgullo profesional de alguien que entiende que su trabajo es su firma, su legado. Cada rampa que había construido en su carrera seguía funcionando perfectamente años después, y esta no sería diferente. El tercer día, un hombre de unos 60 años, vestido con traje de lino color beige y zapatos que habían costado más que todo el presupuesto de materiales de la rampa, se detuvo a observar el trabajo de Armando. Se quedó parado en la banqueta durante 20 minutos, observando cada movimiento del carpintero. Armando notó su presencia, pero no le prestó mucha atención.
concentrado en verificar que cada tablón del piso de la rampa estuviera perfectamente nivelado y espaciado. Finalmente, el hombre se acercó. «Disculpe, ¿usted es el encargado de construir esta rampa?» Armando se limpió el sudor de la frente con un pañuelo viejo. «Sí, señor, soy yo. ¿Hay algún problema?» «Al contrario. Llevo observándolo trabajar y estoy impresionado. Soy arquitecto de profesión y he supervisado cientos de construcciones. Rara vez veo ese nivel de meticulosidad en trabajos de carpintería básica». Armando sonrió levemente. «No hay carpintería básica, señor. Hay carpintería bien hecha o mal hecha. Esta rampa va a ser usada por personas que dependen de ella para acceder a sus terapias médicas. No puedo darme el lujo de que falle». El hombre asintió, claramente impresionado por la respuesta. «¿Puedo preguntarle su nombre?» «Armando Jiménez, para servirle». «Mucho gusto, Armando. Yo soy Leonardo Salazar». Lo que Armando no sabía, y lo que Leonardo no reveló en ese momento, era que Leonardo Salazar no era simplemente un arquitecto. Era el dueño de Construcciones Salazar, una de las empresas de construcción comercial más grandes de Guadalajara, con contratos gubernamentales y privados que sumaban cientos de millones de pesos anuales. Leonardo había construido su imperio desde abajo, comenzando como ayudante de albañil 40 años atrás, y tenía un ojo infalible para reconocer talento genuino cuando lo veía. «Armando, ¿le importaría si regreso mañana para ver cómo avanza?», preguntó Leonardo con tono casual. «Claro que no, señor. El trabajo estará aquí». Leonardo se despidió y se alejó, pero inmediatamente sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Ricardo, necesito que investigues discretamente a un carpintero llamado Armando Jiménez. Creo que tiene unos 40 años. Actualmente está trabajando en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, en Chapultepec. Quiero saber todo. Historial laboral, referencias, situación actual, todo». La investigación de Ricardo reveló la historia completa de Armando. Excelente carpintero con 19 años de experiencia, dueño de un taller exitoso que perdió debido a un accidente y falta de seguros. Actualmente sin domicilio fijo, pero manteniendo su dignidad y profesionalismo. Las referencias de sus antiguos clientes eran consistentemente excelentes. «Es el mejor carpintero con quien hemos trabajado», decía una. «Su atención al detalle es incomparable», decía otra. «Nunca tuvimos que pedirle que corrigiera nada, todo siempre quedaba perfecto a la primera», afirmaba una tercera. Al día siguiente, Leonardo regresó al centro de rehabilitación. Esta vez observó a Armando trabajar durante casi 1 hora. Lo que vio confirmó su evaluación inicial. Este no era un carpintero promedio, era un maestro del oficio. La manera como Armando medía, cortaba, ensamblaba y ajustaba cada componente mostraba años de experiencia refinada y un compromiso profundo con la excelencia. Cuando Armando tomó un descanso para beber agua, Leonardo se acercó nuevamente. «Armando, ayer me dijo que no hay carpintería básica, solo bien hecha o mal hecha. Claramente usted cree en eso porque lo veo en su trabajo. ¿Dónde aprendió a trabajar así?» Armando se sentó en el borde de la rampa parcialmente construida. «Mi padre era carpintero, señor Leonardo. Él me enseñó desde niño que cada trabajo que uno hace es una extensión de uno mismo. Me decía, mijo, cuando termines un trabajo debes poder poner tu nombre en él con orgullo. Si no puedes hacer eso, mejor no lo hagas. Esa enseñanza nunca la he olvidado». Leonardo asintió pensativamente. Esa es una filosofía que muy pocos trabajadores tienen hoy en día. La mayoría solo quiere terminar rápido para cobrar y pasar al siguiente trabajo. Ese es el problema, señor. La gente ve el trabajo manual como algo temporal, algo que hacer mientras encuentra algo mejor. Pero la carpintería, cuando se hace bien,
es un arte. Es crear cosas que van a durar, que van a ser útiles, que van a hacer la vida de la gente un poquito mejor. Eso no es trabajo temporal, eso es vocación. Leonardo se quedó en silencio por un momento, claramente conmovido por las palabras de Armando. Armando, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señor. ¿Por qué está haciendo este trabajo gratis? Carla me contó que solo pidió que cubrieran materiales. Armando miró la rampa que estaba construyendo, luego hacia las ventanas del centro, donde se veían pacientes en terapia. Porque yo sé lo que es estar en el suelo, señor Leonardo. Y sé que cuando uno está ahí, lo que necesita no es lástima, es oportunidad. Este centro me dio oportunidad de hacer lo que sé hacer, me dio un lugar seguro donde quedarme unos días, me trató con dignidad. Esto es mi manera de agradecer. Además, cuando termine esta rampa, voy a poder mostrarla como referencia para conseguir más trabajo. Leonardo sonrió. Este hombre entendía algo fundamental, que el trabajo bien hecho es la mejor publicidad. Armando, cuando termine esta rampa, ¿le gustaría venir a mi oficina para discutir una oportunidad de trabajo? Armando lo miró sorprendido. ¿De verdad, señor? ¿Qué tipo de trabajo? Déjeme primero ver la rampa terminada y después hablamos. Pero le adelanto que mi empresa siempre necesita carpinteros buenos, y los carpinteros excepcionales son muy difíciles de encontrar. Los siguientes 2 días, Armando trabajó con renovada energía, pero sin sacrificar ni un ápice de calidad. El cuarto día completó la instalación de todos los tablones del piso de la rampa, asegurándose de que cada uno estuviera perfectamente nivelado y firmemente anclado. El quinto día se dedicó a los acabados finales, lijar todas las superficies hasta que quedaran suaves como vidrio, aplicar 3 capas de sellador marino, instalar los barandales con precisión milimétrica y añadir las placas antiderrapantes en posiciones estratégicas. Cuando Patricia y Carla inspeccionaron la rampa terminada en la tarde del quinto día, quedaron absolutamente asombradas. No solo funcionaba perfectamente, sino que se veía espectacular. Los tablones de cedro rojo brillaban con el acabado protector, los barandales estaban sólidos y a la altura exacta requerida por las regulaciones, y la pendiente era tan suave que incluso niños pequeños en sillas de ruedas podrían subirla sin ayuda. «Armando, esto es increíble», dijo Patricia con voz emocionada. «Es mejor que la rampa original que teníamos antes de que se dañara». Armando estaba limpiando sus herramientas, guardando cada una en su lugar en la caja metálica. «Era lo mínimo que podía hacer, señora Patricia. Ustedes me dieron una oportunidad cuando más la necesitaba». Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Armando, no sé cómo agradecerle. Esta rampa va a hacer una diferencia enorme para nuestros pacientes. Ver a la gente usándola va a ser todo el agradecimiento que necesito, señora». En ese momento llegó Leonardo Salazar, puntual como había prometido. Inspeccionó la rampa meticulosamente, probando cada barandal, caminando sobre cada sección, verificando los ángulos y las terminaciones. Después de 10 minutos de inspección, se volteó hacia Armando con una sonrisa amplia. «Armando, esta es carpintería de nivel maestro. He visto trabajos de empresas que cobran 50,000 pesos por rampas como esta y no llegan ni a la mitad de esta calidad». Armando simplemente asintió humildemente. «Hice lo mejor que pude con los materiales disponibles, señor Leonardo». Leonardo sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó a Armando. «Quiero que venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Tenemos mucho de qué hablar». Armando tomó la tarjeta y cuando leyó lo que decía, casi se le cae de las manos. Leonardo Salazar, director general, Construcciones Salazar S.A. de C&B.
Debajo había una dirección en una de las zonas empresariales más prestigiosas de Guadalajara. ¿Usted es el dueño de Construcciones Salazar? Armando conocía esa empresa. Era una de las constructoras más importantes de la región. Leonardo sonrió. Así es. Y mañana quiero ofrecerle trabajo, pero no cualquier trabajo. Esa noche, Armando apenas pudo dormir en el sofá viejo del cuarto de mantenimiento. Su mente era un torbellino de esperanza y miedo. ¿Realmente estaba a punto de conseguir trabajo en una empresa grande? ¿O era demasiado bueno para ser verdad? A la mañana siguiente se bañó cuidadosamente en el baño del centro, se puso su ropa más decente y se dirigió a la dirección en la tarjeta. Las oficinas centrales de Construcciones Salazar ocupaban 3 pisos de un edificio corporativo moderno. Cuando Armando llegó a la recepción, la secretaria lo esperaba. «Señor Jiménez, el señor Salazar lo está esperando. Por favor, sígame». Lo llevó a un elevador que subió al 3er piso, donde una oficina amplia con vista panorámica de la ciudad aguardaba. Leonardo estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, pero se levantó inmediatamente cuando Armando entró. «Armando, bienvenido. Siéntese, por favor». Armando se sentó en una silla frente al escritorio, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente corporativo. Leonardo notó su incomodidad y sonrió amablemente. «Relájese, Armando. No está aquí para ser juzgado, está aquí porque quiero hacerle una oferta seria. Señor Leonardo, yo agradezco mucho que me haya llamado, pero necesito ser honesto con usted. Yo no tengo domicilio fijo ahora, no tengo referencias recientes de trabajo y probablemente no cumplo con los requisitos que una empresa como la suya necesita». Leonardo se recargó en su silla. «Armando, déjeme contarle una historia. Hace 40 años, yo era un muchacho de 20 años que trabajaba como ayudante de albañil. Ganaba 50 pesos al día y dormía en cuartos de vecindad compartidos con otros 5 trabajadores. Pero yo tenía algo que muchos otros no tenían: hambre de aprender y compromiso con hacer las cosas bien. Un día, el dueño de la constructora donde trabajaba me vio corrigiendo un error que otros albañiles habían cometido. No era mi responsabilidad, no me iban a pagar extra por eso, pero lo hice porque sabía que si ese error no se corregía, la pared se iba a agrietar en unos meses. El dueño me preguntó por qué lo había hecho, y le contesté lo mismo que usted me dijo hace unos días, que uno debe poder poner su nombre en su trabajo con orgullo. Ese dueño me dio una oportunidad. Me puso a cargo de una cuadrilla pequeña, después de proyectos más grandes, y eventualmente me enseñó todo el negocio de la construcción. Cuando él se retiró hace 15 años, me vendió la empresa a un precio muy por debajo del mercado, porque confiaba en que yo mantendría los valores con los que él la había construido. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. Armando, en estos 40 años he contratado a cientos de trabajadores. He aprendido que los títulos universitarios, las certificaciones y los currículums impresionantes no significan nada si la persona no tiene integridad y orgullo por su trabajo. Y usted tiene ambas cosas en abundancia. Le voy a hacer una oferta. Quiero que sea supervisor de carpintería en nuestra división de obras comerciales. Es una posición que normalmente requiere título técnico y 10 años de experiencia supervisando equipos. Usted no tiene el título, pero tiene la experiencia y, algo más importante, tiene el respeto por el oficio y la capacidad de hacer trabajo excepcional. Armando no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Leonardo, yo no sé si pueda. Nunca he supervisado equipos grandes. Se aprende, Armando. Lo importante es que usted conoce la carpintería a nivel maestro. Tendrá un equipo de 8 carpinteros bajo su mando,
acceso a todas las herramientas y materiales que necesite, y la responsabilidad de asegurar que todos nuestros trabajos de carpintería en proyectos comerciales cumplan con los estándares más altos. El salario es 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad y cumplimiento de plazos. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que Armando había ganado jamás, incluso cuando tenía su propio taller. Señor Leonardo, yo no sé qué decir, pero hay condiciones, continuó Leonardo. Primera, durante el primer mes vivirá en uno de nuestros cuartos para supervisores en la bodega principal. Son básicos pero dignos y le darán tiempo de estabilizarse y buscar un departamento propio. Segunda, esperamos el mismo nivel de excelencia que vi en esa rampa en todos los proyectos. Tercera, quiero que eventualmente entrene a otros carpinteros a trabajar con sus estándares de calidad. ¿Le parece aceptable? Armando tenía lágrimas en los ojos que se esforzaba por contener. Señor Leonardo, usted está cambiando mi vida completamente. No sé cómo agradecerle. Leonardo sonrió y extendió su mano, agradeciéndome con trabajo excepcional, Armando. Y recuerde algo muy importante, yo no le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo en esa rampa habla por usted. Yo solo estoy reconociendo el talento cuando lo veo. Armando estrechó la mano de Leonardo con firmeza, y en ese momento comenzó una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Al día siguiente, Armando se presentó en la bodega principal de Construcciones Salazar, donde conoció al gerente de operaciones, Héctor Morales, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia en la empresa. Héctor le mostró las instalaciones, talleres equipados con maquinaria industrial de carpintería, almacenes llenos de maderas de todo tipo, oficinas donde se planificaban los proyectos y el cuarto, que sería su hogar temporal. El cuarto era sencillo pero limpio, una cama individual, un closet pequeño, un escritorio y un baño privado. Para Armando, que había dormido en la calle durante 8 meses, era un palacio. El señor Salazar me dijo que usted es un carpintero excepcional, dijo Héctor mientras le mostraba el cuarto. Espero que sea verdad, porque tenemos varios proyectos grandes que necesitan ese nivel de calidad. Armando simplemente asintió. Haré mi mejor esfuerzo, señor Héctor. Durante la primera semana, Héctor le asignó a Armando un proyecto relativamente sencillo para evaluar sus capacidades. Construir el mobiliario de recepción para un edificio de oficinas nuevo. Era trabajo que normalmente tomaría 2 semanas a un carpintero promedio. Armando lo completó en 8 días, pero con un nivel de acabado y precisión que dejó boquiabierto a Héctor. En 30 años trabajando aquí, nunca había visto trabajo de esta calidad, le dijo Héctor a Leonardo esa tarde. El segundo proyecto fue más complejo. Paneles de madera decorativos para el lobby de un hotel de lujo. El diseño requería cortes intrincados y ensambles complejos. Armando no solo completó el trabajo en el tiempo asignado, sino que sugirió varias mejoras al diseño original que hicieron que el resultado final fuera espectacular. El cliente quedó tan impresionado que inmediatamente contrató a Construcciones Salazar para hacer el mobiliario de todo el hotel. Después de 2 meses, Leonardo llamó a Armando a su oficina. Armando, Héctor me dice que eres el mejor carpintero que ha tenido en su equipo en 3 décadas. Los clientes específicamente están pidiendo que sus proyectos sean manejados por ti. Es hora de que asumas las responsabilidades completas de supervisor. A partir de ese momento, Armando comenzó a manejar un equipo de 8 carpinteros. Al principio hubo escepticismo. Algunos de los carpinteros tenían años en la empresa y no les gustaba tener un jefe nuevo que había llegado de la nada. Pero Armando aplicó la misma estrategia que había usado toda su vida.
liderar con el ejemplo. En lugar de solo dar órdenes desde un escritorio, Armando trabajaba hombro a hombro con su equipo en los proyectos más difíciles. Cuando había un corte especialmente complejo, él lo hacía primero para mostrar la técnica correcta. Cuando había un ensamble problemático, él lo resolvía mientras explicaba su razonamiento. Gradualmente, el escepticismo se convirtió en respeto y después en admiración genuina. Uno de los carpinteros de su equipo, un joven llamado Pablo de 23 años, le dijo un día: «Maestro Armando, nunca había trabajado con alguien que supiera tanto de carpintería y que además tuviera la paciencia de enseñarnos. Otros jefes solo gritan cuando cometemos errores, pero usted nos explica por qué estuvo mal y cómo hacerlo mejor». Armando sonrió. «Pablo, yo cometí miles de errores cuando estaba aprendiendo. Los errores son parte del proceso. Lo importante es aprender de ellos». 6 meses después de haber empezado en Construcciones Salazar, Armando había ahorrado suficiente dinero para rentar un departamento pequeño, pero cómodo en la colonia Santa Teresita. Era un lugar sencillo: una recámara, una cocineta, un baño completo y una pequeña sala. Pero era suyo. La primera noche que durmió ahí, Armando se sentó en el piso de su sala vacía y lloró. Lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza renovada. Había tocado fondo viviendo en la calle, pero había logrado salir de ahí con trabajo duro y manteniendo su dignidad. Pero Armando no olvidó de dónde venía. Cada 2 semanas, religiosamente, regresaba al Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza a visitar a Patricia y Carla. Siempre llevaba herramientas en su camioneta de trabajo. Leonardo le había asignado un vehículo de la empresa y ofrecía hacer cualquier reparación menor que el centro necesitara. «Ustedes me dieron mi primera oportunidad cuando nadie más lo hizo», le decía a Patricia. «Nunca voy a olvidar eso». 1 año después de haber construido la rampa, Armando estaba supervisando la instalación de gabinetes personalizados en un restaurante nuevo cuando recibió una llamada de Patricia. «Armando, necesito tu ayuda con algo especial». «Dígame, señora Patricia, lo que necesite». «Tenemos un paciente nuevo, un carpintero joven de 26 años que quedó parapléjico en un accidente de trabajo. Está muy deprimido porque cree que ya no va a poder trabajar en su oficio. Me preguntaba si podrías venir a hablar con él, compartir tu experiencia». Armando fue al centro esa misma tarde. El joven se llamaba Miguel Ángel y estaba en una silla de ruedas, con la mirada perdida de alguien que ha perdido toda esperanza. «Miguel Ángel, mi nombre es Armando. Soy el carpintero que construyó la rampa que probablemente usaste para entrar aquí». Miguel Ángel lo miró sin mucho interés. «Está bien construida». «Gracias. Oye, me contaron que tú también eres carpintero». «Era carpintero. Ya no sirvo para eso». Armando se sentó frente a Miguel Ángel. «¿Por qué dices eso?» «Porque no puedo estar de pie, no puedo cargar madera pesada, no puedo hacer la mayoría de las cosas que hace un carpintero». Armando asintió comprensivamente. «¿Sabes lo que hace realmente un carpintero, Miguel Ángel? No es estar de pie o cargar cosas pesadas, eso lo hace cualquiera. Lo que hace un carpintero es entender la madera, visualizar cómo las piezas van a encajar, tener la precisión para hacer cortes exactos y tener el orgullo de hacer trabajos que duren. Y todo eso lo puedes hacer desde una silla de ruedas». «Yo trabajo en una empresa de construcción grande. Tenemos un equipo de 8 carpinteros. Si tú estás dispuesto, puedo hablar con mi jefe para que te dé una oportunidad de hacer una prueba. El trabajo va a ser diferente, vas a tener que adaptarte, pero si tienes la habilidad y las ganas, hay lugar para ti». Miguel Ángel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿De verdad me darías esa oportunidad?» «Claro, alguien me la dio a mí cuando más la necesitaba. Es hora de que yo haga lo mismo por alguien más».
Armando habló con Leonardo esa misma semana. Jefe, conozco a un carpintero joven que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Está deprimido y cree que ya no puede trabajar. Pero yo creo que con las adaptaciones correctas y un poco de paciencia puede ser un carpintero productivo. ¿Le podemos dar una oportunidad? Leonardo sonrió. Armando, tú nunca dejas de sorprenderme. Claro que le podemos dar oportunidad, pero hay que hacer las adaptaciones necesarias en el taller para que sea accesible. Mesas de trabajo ajustables en altura, rampas para acceder a todas las áreas, espacios amplios para maniobrar la silla. Yo puedo diseñar y construir todas esas adaptaciones, jefe. Si me da permiso, lo hago en mis horas libres. Leonardo negó con la cabeza. No, Armando. Esto es un proyecto de la empresa. Te voy a dar presupuesto y 2 de tus carpinteros para que lo hagan en tiempo de trabajo. Si vamos a contratar a personas con discapacidad, vamos a hacerlo bien. Las adaptaciones tomaron 3 semanas en completarse. Armando diseñó un espacio de trabajo completamente accesible, mesas que se ajustaban eléctricamente en altura, todas las herramientas organizadas en gabinetes al alcance desde una silla de ruedas, rampas en todos los cambios de nivel y un sistema de grúa pequeña para mover materiales pesados. Cuando Miguel Ángel vio el taller adaptado el día de su prueba, no podía creer que hubieran hecho todo eso para él. Armando, esto es... Yo no esperaba... Armando le puso una mano en el hombro. Miguel Ángel, si vas a trabajar aquí, necesitas las herramientas adecuadas. Ahora muéstrame de qué estás hecho. La prueba que Armando diseñó para Miguel Ángel no era sencilla. Construir una pequeña caja con ensambles de cola de Milano, un tipo de unión que requiere precisión extrema. Miguel Ángel trabajó durante 4 horas y el resultado fue impresionante. La caja era perfecta, cada ensamble ajustaba con precisión milimétrica. «Tienes manos de maestro, Miguel Ángel», dijo Armando después de inspeccionar el trabajo. «Bienvenido al equipo». Miguel Ángel fue contratado como carpintero especializado en trabajos de precisión. Su discapacidad resultó ser una ventaja inesperada. Al trabajar sentado, tenía mejor control fino de las herramientas, y su atención meticulosa a los detalles lo convirtió rápidamente en el mejor carpintero del equipo para trabajos intrincados de marquetería y acabados finos. 2 años después de haber construido la rampa del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, Armando había ascendido a gerente de división de carpintería, supervisando no solo su equipo original, sino 3 equipos más que se habían formado debido al crecimiento de la empresa. Su salario había subido a 70,000 pesos mensuales. Tenía un departamento más grande y había logrado traer de vuelta a su familia, una hermana y su madre, que vivían en otro estado. Pero lo más importante para él no era el dinero o el título. Un viernes por la tarde, Armando recibió una invitación para un evento en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza. Era una ceremonia de aniversario de 2 años de la inauguración de la nueva rampa. Cuando llegó, descubrió que habían colocado una placa de bronce en la entrada de la rampa que decía «Rampa de accesibilidad Armando Jiménez, construida con dedicación y amor por las personas con discapacidad, mayo 2023». Patricia estaba parada junto a la placa con una sonrisa enorme. «Armando, queríamos que supieras que nunca vamos a olvidar lo que hiciste por nosotros. No solo construiste una rampa, nos demostraste que todavía hay personas en este mundo que ayudan sin esperar nada a cambio». Armando miró la placa con emoción profunda. «Señora Patricia, yo soy el que nunca va a olvidar. Ustedes me dieron un lugar donde quedarme cuando no tenía nada. Me trataron con dignidad cuando la sociedad me había descartado. Esa rampa fue solo mi manera de decir gracias». Leonardo Salazar también estaba en el evento. Se acercó a Armando y le puso una mano en el hombro. «Armando, hace 2 años te contraté porque vi en ti algo especial.
Pero no imaginé cuánto ibas a impactar no solo a la empresa, sino a tantas vidas. Miguel Ángel es solo uno de 5 carpinteros con discapacidades que hemos contratado gracias a tu iniciativa. Nuestro programa de accesibilidad se ha convertido en modelo para otras empresas de construcción. Y hay algo más, continuó Leonardo. El gobernador se enteró de nuestro programa de inclusión laboral y nos ha otorgado el contrato para renovar todos los edificios públicos estatales, haciéndolos completamente accesibles. Es el contrato más grande en la historia de nuestra empresa, 200 millones de pesos durante 3 años, y quiero que tú lo lideres. Armando no podía creer lo que estaba escuchando. Jefe, yo no sé si esté preparado para un proyecto de esa magnitud. Yo sé que lo estás. ¿Y sabes por qué? Porque tú entiendes algo que la mayoría de los arquitectos e ingenieros no entienden. Que la accesibilidad no es solo cumplir con regulaciones en papel, es entender las necesidades reales de las personas que van a usar esas estructuras. Tú construiste esa rampa pensando en cada paciente que iba a subir por ella, y ese es el tipo de mentalidad que necesitamos para este proyecto. 3 años después de haber sido un carpintero sin hogar que dormía en entradas de edificios abandonados, Armando Jiménez era el director del proyecto de accesibilidad más grande en la historia de Jalisco. Supervisaba a 120 carpinteros, organizados en 15 equipos, manejaba presupuestos de millones de pesos y se reunía regularmente con funcionarios del gobierno y arquitectos reconocidos. Pero nunca olvidó sus raíces. Cada mes, Armando dedicaba un sábado completo a caminar por las calles de Guadalajara buscando carpinteros, albañiles o trabajadores de la construcción que estuvieran en situaciones difíciles. Cuando encontraba a alguien con habilidades genuinas, lo llevaba a Construcciones Salazar para hacer una prueba. En 3 años, había ayudado directamente a conseguir trabajo a 17 personas que habían estado viviendo en la calle o en condiciones de extrema pobreza. Una tarde de sábado, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Armando vio a un carpintero mayor, de unos 65 años, sentado en una banca con una caja de herramientas gastada a su lado. El hombre tenía la mirada perdida de alguien que había luchado demasiado tiempo sin éxito. Armando se acercó y se sentó a su lado. «Buenas tardes, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero mayor lo miró con ojos cansados. «Ya no hay trabajo para viejos como yo, joven. Las empresas solo quieren muchachos jóvenes con títulos técnicos». «No todas las empresas piensan así, maestro. Yo trabajo en una donde valoramos la experiencia y la habilidad, no los papeles. ¿Cómo se llama?» «Esteban Ramírez, para servirle». «Don Esteban, ¿le gustaría hacer una prueba para trabajar en nuestra empresa? No le prometo nada, pero si tiene la habilidad, hay lugar para usted». Don Esteban tenía lágrimas en los ojos. «¿De verdad me daría esa oportunidad? Ya tengo 65 años». «La edad no importa si las manos todavía saben trabajar, don Esteban. Lo importante es la calidad del trabajo». Don Esteban pasó la prueba exitosamente y fue contratado como maestro supervisor de acabados finos, un puesto que aprovechaba sus décadas de experiencia sin requerir el trabajo físico pesado que su edad ya no le permitía hacer fácilmente. Su conocimiento tradicional de técnicas de carpintería antiguas resultó invaluable para proyectos de restauración de edificios históricos. 5 años después de haber construido aquella rampa para el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, Armando Jiménez fue reconocido por el gobierno de Jalisco con el Premio Estatal de Inclusión Laboral. Durante la ceremonia de entrega, le pidieron que dijera algunas palabras. «Hace 5 años, yo era un carpintero sin hogar que dormía en las calles de esta ciudad», comenzó Armando ante un auditorio lleno de empresarios, funcionarios gubernamentales y periodistas.
Había perdido todo, mi negocio, mi hogar, mi dignidad, pero nunca perdí mi habilidad ni mi orgullo por mi trabajo. Un día, mientras caminaba buscando cualquier trabajo que me permitiera comer ese día, vi una rampa rota en un centro de rehabilitación. No me ofrecieron dinero por arreglarla, solo me dieron los materiales y un lugar donde dormir unos días. Yo la arreglé no por el pago, sino porque sabía que esa rampa iba a hacer la diferencia en la vida de personas que realmente la necesitaban. Lo que no sabía es que alguien estaba observándome trabajar, alguien que vio no solo mis manos trabajando, sino mi corazón. Don Leonardo Salazar me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me trató con dignidad cuando la sociedad me había descartado. Y esa oportunidad cambió mi vida completamente. Pero esta historia no es solo sobre mí. Es sobre los 22 carpinteros que he ayudado a conseguir trabajo en estos 5 años. Es sobre Miguel Ángel, Don Esteban y todos los demás que la sociedad había decidido que ya no servían. Es sobre demostrar que cuando damos oportunidades basadas en habilidad y carácter, en lugar de en apariencias y papeles, todos ganamos. Quiero agradecer a don Leonardo por enseñarme que el éxito verdadero no se mide por cuánto dinero ganas, sino por cuántas vidas puedes mejorar. Y quiero decirle a cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles, no pierdan la esperanza. Mantengan su dignidad, mantengan su integridad, sigan haciendo bien su trabajo, aunque nadie lo note. Porque eventualmente alguien va a notar. Y esa oportunidad puede cambiar todo. 10 años después de aquel día, cuando un carpintero sin hogar reparó una rampa para discapacitados, Armando Jiménez era socio minoritario de Construcciones Salazar, con 15% de participación en la empresa. Vivía en una casa cómoda en las afueras de Guadalajara. Había ayudado a que su madre se retirara dignamente y había establecido una fundación que ofrecía capacitación gratuita en oficios de construcción para personas en situación de vulnerabilidad. Pero cada año, en el aniversario de la construcción de aquella rampa, Armando regresaba al Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza. Se sentaba junto a la placa con su nombre y observaba a las personas usando la rampa que él había construido con sus propias manos. Niños en sillas de ruedas llegando a sus terapias, adultos mayores con andaderas accediendo al edificio con dignidad, personas con muletas subiendo la pendiente suave sin dificultad. «Gracias, papá», susurraba Armando mirando al cielo, «por enseñarme que el trabajo bien hecho es su propia recompensa, por enseñarme que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás y cómo haces tu trabajo. Todo lo que soy se lo debo a esas lecciones». Y mientras el sol de Guadalajara brillaba sobre esa rampa de cedro rojo que había resistido perfectamente 10 años de uso constante, Armando sonreía sabiendo que su trabajo había hecho exactamente lo que su padre siempre le había enseñado que el buen trabajo debe hacer: durar generaciones, servir a la comunidad y llevar el nombre de su creador con orgullo. Porque al final la historia no era sobre una rampa, era sobre cómo un acto de bondad desinteresada puede desencadenar una cadena de transformaciones que cambian no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Era sobre cómo el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa, aunque el camino sea largo y difícil. Y era sobre cómo las personas más extraordinarias a menudo son las que la sociedad ha descartado, esperando solo que alguien les dé la oportunidad de demostrar su verdadero valor.